Cordial saludo, mi nombre es Eduardo Alonso Flores Aristizábal, coordinador de la especialización de Derecho Penal de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería. En el día de hoy les vengo a hablar de un tema de muchísima importancia para todos aquellos quienes quieren estudiar en la especialización de Derecho Penal. Se trata de las figuras de la inadmisión, el rechazo y la exclusión de las pruebas. En el sistema penal acusatorio hubo un cambio en la dinámica probatoria, entre muchos otros. En este campo en particular, el cambio más trascendental, por decirlo de alguna manera, es el principio que rige la dinámica probatoria, que es el principio de la inmediación de la prueba. Este principio lo que nos significa es que solo podrá el juez tener como prueba aquellas que se hayan practicado en su presencia y permitiéndole obviamente a las partes la controversia. En el sistema anterior, denominado mixto con tendencia inquisitiva, que estaba inmerso en la Ley 600 del año 2000, el principio que regía esa dinámica probatoria era el principio de la permanencia de la prueba, que permitía que la Fiscalía General de la Nación, como ente acusador, practicara las pruebas y posteriormente se las llevara al juez para que él las valorara en la sentencia. Y la ley, en efecto, obligaba al juez a que él debía darle valor a esas pruebas. No negativo ni positivo, pero sí un valor probatorio. Es decir, ya se consideraba prueba con el hecho de que una de las partes, en ese caso la Fiscalía, practicara la prueba. Dentro de esa dinámica del principio de inmediación y del nuevo sistema penal acusatorio, para efectos de que funcione ese principio de inmediación, pues también se implementaron otras figuras diferentes, entre ellas la denominada descubrimiento probatorio, que no es otra cosa que una labor que hacen las partes de permitirle a su contrario que conozca de antemano, con anterioridad a la audiencia de juicio, cuáles son los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida que pretende sean practicadas el día del juicio. Tiene que permitirle a la otra parte que acceda a esos elementos y que, de quererlo, pues pueda estudiarlos, inclusive utilizarlos a su favor en un juicio. Ese descubrimiento es una obligación legal, pues es tan obligación que de no hacerse genera lo que conocemos como el rechazo de la prueba. Es decir, si el juez tiene conocimiento de que una prueba que está siendo solicitada para que se practique en juicio no fue descubierta con anterioridad por una de las partes, pues ordenará el rechazo de la prueba. La otra figura que conocemos y de la que estamos hablando hoy es la inadmisión. ¿Cuándo se inadmite la prueba? Ya entendimos que la prueba, el rechazo de la prueba es la consecuencia de la falta de descubrimiento. Pero también la prueba puede ser inadmitida, no solamente rechazada. ¿Cuándo se inadmite la prueba? La inadmiten cuando hace falta algún requisito de pertinencia, conducencia o utilidad. Cuando alguna de las partes pretende que un juez practique una prueba el día del juicio, tiene que solicitarle en desarrollo de la audiencia preparatoria su práctica. Pero esa solicitud tiene que ir acompañada de una motivación, de una argumentación. Esa argumentación contiene la pertinencia, la conducencia y la utilidad de la prueba. Si llegase a faltar alguno de estos elementos, pues lo que procede por parte del juez es la inadmisión de la prueba. Entonces, retomemos. ¿Cuándo se rechaza la prueba? La prueba es rechazada cuando no ha sido descubierta en su momento procesal correspondiente. ¿Cuándo se inadmite? Cuando hace falta algún requisito de pertinencia, conducencia y utilidad. Pero bueno, ¿qué es pertinencia, qué es conducencia y qué es utilidad? Una prueba es pertinente cuando guarda una relación entre lo que yo quiero probar con ella y lo que se está debatiendo al interior del proceso. Si estamos, por ejemplo, en un proceso de homicidio y yo le estoy solicitando al juez que tenga como prueba el testimonio de una persona que va a hablar sobre mi estado civil, que si yo era o no casado,
pues en principio resulta impertinente, resulta que no hay una relación entre un proceso de homicidio y si soy casado o no soy casado. Pero puede ocurrir que la parte lo que quiera es demostrar que el muerto, la persona que falleció, era el esposo o la esposa del acusado. Y ahí sí cobra relevancia, porque puede ser un homicidio agravado por haber matado a su esposa o esposo. Y entonces ya su vínculo civil o su estado civil, pues ya ahora sí tiene una importancia. Eso es la pertinencia de la prueba. Es decir, con un ejemplo más sencillo, si yo estoy hablando con un amigo de fútbol y llega otro amigo a hablarme de política en ese momento, pues ese amigo es impertinente. Eso es a lo que se refiere. Pues en la práctica y en la dinámica probatoria también se maneja eso. Debo probarle al juez que lo que estoy solicitando es pertinente. Pero también debo probarle que es conducente. ¿Y qué es la conducencia de la prueba? La conducencia de la prueba hace referencia a la idoneidad legal del medio de prueba. Idoneidad, pues idoneidad es que algo sirva para lo que necesitamos. Nosotros podríamos decir que un cirujano plástico es idóneo para hacer un cambio en la nariz, por ejemplo. ¿Sí? Él estudió para eso, tiene la idoneidad para eso. Pues debemos demostrar, cuando estamos haciendo una solicitud probatoria, que ese elemento material probatorio, evidencia física, es idóneo para probar lo que queremos probar. Pero no únicamente nos debemos referir a la idoneidad, pues la conducencia hace referencia a la idoneidad legal del medio de prueba. Eso significa que hay algunos elementos materiales probatorios que son exigidos por la ley para probar determinadas circunstancias. Si queremos probar, por ejemplo, el estado civil, trayendo el ejemplo anterior, la ley civil dice que cómo se prueba el estado civil, y se prueba con el registro civil. Si yo quiero probar que soy casado, se prueba con mi registro civil de matrimonio. Si yo llevo un testigo a probar que soy casado, pues la ley me está diciendo que ese medio probatorio no es el idóneo para probar mi estado civil. Y puede ser muy idóneo en el sentido de que yo puedo llevar al sacerdote que me casó. Y uno podría decir, pues qué más idóneo que el sacerdote que dio la bendición para probar si es casado. Sí, es idóneo, pero no idóneo legalmente, porque la ley exige que sea el registro civil de matrimonio con el que se pruebe eso. Entonces, en realidad la conducencia hace referencia a la idoneidad legal del medio de prueba. Hay que tener en cuenta eso. Y finalmente la utilidad. ¿Cuándo una prueba es útil? Pues cuando le presta un servicio eficiente al proceso. ¿Sí? Sencillamente yo no puedo probar lo probado. Si yo estipulé, por ejemplo, un hecho, yo hice un acuerdo entre Fiscalía y Defensa, se llega a un acuerdo en que van a dar por probado un hecho en particular, el estado de embriaguez, por ejemplo, de una persona que iba manejando en estado de embriaguez, pero ellos antes de llegar a juicio han estipulado, han acordado que sobre el estado de embriaguez no van a discutir porque los dos están de acuerdo con que la persona estaba en estado de embriaguez. Cuando yo voy a hacer una solicitud probatoria y le digo al juez que necesito que se practique una prueba o se tengan como prueba el dictamen de medicina legal de embriaguez, por ejemplo, pues el juez me va a decir que esa prueba no es útil porque ya está probado el estado de embriaguez de la persona. Si yo estipulé la embriaguez, ¿por qué voy a probar la embriaguez? Puede ser muy pertinente la prueba, muy conducente, pero finalmente inútil completamente para efectos probatorios, porque ya eso está probado. Si hace falta algún requisito de pertinencia, de conducencia y de utilidad, lo que debe hacer el juez es inadmitir la prueba. Entonces ya sabemos, se rechaza la prueba cuando no ha sido descubierta en su momento procesal correspondiente. Se inadmite la prueba cuando hace falta uno de los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad. Y finalmente la exclusión. ¿Cuándo se excluye la prueba? La prueba se debe excluir cuando ha sido obtenida de manera ilegal o ilícita. Es ilegal la prueba cuando no cumple con algún requisito legal para su obtención. Imaginémonos un allanamiento en un sitio, un registro de allanamiento entre las 6 de la mañana, entre las 6 de la tarde, y las 6 de la mañana. La ley exige que deba
contarse en esa diligencia con la presencia del Ministerio Público. Y resulta que no va el Ministerio Público y hacen la diligencia sin ni siquiera notificárselo. Si se hace la prueba de esa manera, miren ustedes que se está incumpliendo un requisito legal. Eso genera la ilegalidad de la prueba. Cuando la prueba es ilícita, cuando se viola un derecho fundamental. Imaginémonos una interceptación telefónica sin ningún requerimiento, ninguna orden judicial para hacerlo. Si bien es cierto, es ilegal en la medida en que no cumple con el requisito legal de la orden judicial, también es ilícita en el sentido en que está violando mi derecho fundamental a la intimidad. Entonces la prueba puede llegar a ser ilegal o ilícita. Generalmente, inclusive se cumplen los dos requisitos. Una prueba ilegal generalmente es ilícita y casi siempre una prueba ilícita también es ilegal, pero pueden darse por separado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cualquiera de las dos, sea que la prueba ha sido obtenida de manera ilegal o sea obtenida de manera ilícita, lo que trae como consecuencia es la exclusión de la prueba. Bueno, pues de esta manera espero haber aportado un poco más en sus conocimientos y espero tenerlos a todos inscritos en nuestra especialización de Derecho Penal para abordar estos temas de una manera mucho más amplia. Muchísimas gracias.